la carta que mandó a los hermanos de Éfeso. Quiero, hermanos, leer ese versículo 3 nada más, porque vamos a estar leyendo varios versículos de esa carta. Pero quiero que sepamos lo que la palabra del Señor dice. Si ustedes consideran ponerse de pie, se los voy a agradecer. La palabra del Señor se lee como está escrita: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y oigan qué tiempo está, que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición. ¿De qué tipo? Espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales en Cristo. Una oración corta. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das. Dirige mi vida, Señor. Este día mis hermanos y hermanas han venido para escuchar tu palabra. No quiero hablar, Señor, yo, sino que seas tú hablando a través de mí. Pero también que dé la capacidad a mis hermanos para poder entender tu palabra. Y no solo entenderla, sino también creerla. Y más que todo, aplicarla para nuestro provecho y para el desarrollo que como cuerpo de Cristo somos llamados la iglesia, para que nuestras vidas puedan vivir, Señor, conforme y de acuerdo a la verdad bíblica que conocemos. Danos entendimiento, Señor. Danos tu ayuda, Señor. Danos la oportunidad para poder hablar tu palabra y entenderla, recibirla, creerla y aplicarla. Y aquellos que nos van a estar viendo también a través de los diferentes medios, puedan también ellos recibir esta palabra y creerla. En el nombre de Jesús. En esa visita que Pablo tuvo, hermanos, no logró mucho y tuvo que regresar pronto a Israel. Y volvió a la iglesia de Antioquía y dejó ahí en Éfeso a Priscila y a Aquila. Eso lo vemos, hermanos, en Hechos 18, versículo 18 al 22. No mucho después, hermanos, de ese viaje del apóstol Pablo, pongan mucha atención, porque esto es historia. No mucho después de la partida de Pablo, Apolos llegó a Éfeso. Y aunque Apolo era un hombre bien instruido en las escrituras hebreas, aún no tenía un entendimiento del evangelio de la gracia. ¿Escucharon, hermano? Pero era un hombre erudito en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Él probablemente era un santo del Antiguo Testamento que aún no había escuchado mucho acerca de Cristo, que
quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si ustedes ven Hechos 18, versículo 23 al 28, sobre todo el versículo 26 de Hechos 18, van a ver qué fue lo que sucedió y cuál fue la razón por la cual Priscila y Aquila se le acercaron a Apolo. El versículo 26 de Hechos 18 dice, si lo podemos poner, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. ¿Y qué hicieron estos personajes? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, Apolo tenía una gran pasión por predicar las Escrituras, el camino de la salvación, pero no tenía esclarecida la salvación. ¿Cómo es que el hombre es salvo? ¿Y qué hizo Priscila y Aquila? Le llevaron aparte y comenzaron a hablarle del Evangelio. Comenzaron a hablarle de Cristo y de su obra en la cruz. Y esto, hermano, fue de provecho, porque el versículo 27, hermana, por favor, si lo pueden poner, el versículo 27, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho, ahora más todavía, Apolo, a los que por la gracia habían ¿qué? Creído. O sea que, junto con Priscila y Aquila, Apolo desempeñó un papel de pionero en el establecimiento de la iglesia en Éfeso. Damos gracias a Dios, hermanos, por la enseñanza bíblica de los maestros. ¿Cuántos dicen amén? Priscila y Aquila entendieron la importancia de que los maestros de la Biblia, los creyentes que deben de predicar el Evangelio, deben de tener, hermanos, un desarrollo en el entendimiento de las Escrituras. Hoy en día estamos viviendo un oscurantismo bíblico. ¿Sabe qué significa eso? Donde los creyentes, mis amados hermanos, no conocen palabra, no conocen Biblia. Lo único que conocen son emociones, experiencias, hermanos, lo que otra persona dice, pero nunca pueden sustentar con la Biblia verdades escriturales. Es crítico, hermano, lo que estamos enfrentando hoy en día. Es crítico que los creyentes, hermanos, pasen los años y no sepan nada de palabra de Dios. Pero recuerden que el propósito de saber la palabra es cambiar la vida. Por eso, el verdadero aprendizaje no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. Es importante reconocer que para vivir una vida piadosa necesitamos entender, conocer, creer, apreciar, fundamentarnos, afirmarnos en las Sagradas Escrituras. Y Apolo lo hizo, y fue de gran beneficio para el establecimiento de esta iglesia. Y esta iglesia, mis amados hermanos, llegó a ser una iglesia, hermanos, que gozó en un tiempo de un buen testimonio. Un buen testimonio porque llegaron a ser una iglesia de fundamento bíblico, porque tenían un maestro que enseñaba la Biblia, y esta iglesia llegó a ser una iglesia de fundamento bíblico. Pero ya vamos a ver al final de esta enseñanza que aunque esta iglesia empezó bien, vamos a enseñarles cómo fue que terminó esta iglesia. ¿Entendieron? Y eso es importante conocerlo. ¿Y cuál fue la intención de Pablo al escribir la carta a los de Éfeso?
describirles, hermanos, a estos hermanos, cuán beneficiados somos los creyentes, cuán bendecidos somos nosotros los que hemos creído en Cristo. Que los creyentes supieran cuántas bendiciones tenemos en Cristo, bendiciones que nos dan esperanza y que nos dan, hermanos, la seguridad de que la obra en Cristo vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero a ustedes hablarles, para comenzar la introducción de esta enseñanza, acerca de una historia real de un anciano minero que pasó toda su vida buscando plata en las montañas del Viejo Oeste. Este anciano, óigame bien, ¿cómo está ahí? Anciano, ¿verdad? Y pasó toda su vida buscando plata en las montañas del Viejo Oeste. Se obsesionó tanto, hermanos, con la búsqueda. Nunca lograba encontrar nada. Se obsesionó tanto, hermanos, que en su búsqueda, hermanos, descuidó a su esposa y descuidó a sus 4 hijos. ¿No es cierto, hermanos, que hoy en día el hombre, en búsqueda de la felicidad, de una vida próspera, hermanos, descuida lo más preciado, lo cual es su relación con Cristo y su relación con su familia? No es nuevo esto que está aconteciendo, y esto es una historia real. Pasado el tiempo, hermanos, este anciano murió. Y hermanos, cuando este anciano murió, entre sus posesiones encontraron un testamento en forma de carta. A la hora que estaban haciendo el sepelio, había una nota hecha por este hombre donde daba instrucciones sobre cómo debían sepultarlo, dónde debían sepultarlo y quiénes debían sepultarlo. Él dijo que cavaran la tumba, hermanos, pero que cavaran la tumba no en el cementerio, sino que cavaran la tumba de este hombre en la casa, debajo de la casa donde ellos vivían. ¿Le gustaría a usted que lo enterraran ahí, abajo de la casa donde usted vive? Bueno, recordemos que este hombre había estado buscando plata, oro, toda su vida y murió sin encontrarla. Pero ese día que estaban cavando debajo de su casa, adivinen cuál fue la sorpresa. Encontraron, hermanos, el famoso mineral Hudson Silver Vein, que este es uno de los materiales más valorados económicamente hasta el día de hoy. Ese día que encontraron este mineral, se instituyó por primera vez la mina, que hasta hoy en día llegó a ser la mina más próspera de este material encontrado. Pero oiga, ya no pudo disfrutarlo, ¿verdad? Ya se había muerto, ¿verdad que sí? En California, este hombre se llamó Herman Royer. Y hermano, tenía una esposa, tenía 4 hijos y murió, hermano, con la ilusión de llegar a ser próspero. No disfrutó la vida. Él nunca reclamó su riqueza. Él tenía una propiedad que tenía una mina del material más rico del mundo. Y aunque era el hombre más millonario, nunca pudo disfrutar sus millones. Aunque tenía todo el material más rico del mundo, aunque tenía muchas bendiciones materiales, como él no sabía que ese material estaba debajo de su casa, nunca llegó a disfrutar. En cierta manera,
Todo creyente, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, es prácticamente un millonario espiritual. La Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros fallamos muchas veces en darnos cuenta de cuán ricos somos. Somos hijos del gran rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a menudo andamos viviendo, y póngame mucha atención, andamos viviendo la vida como que fuéramos mendigos. ¿Escucharon? Vivimos la vida espiritual como que fuéramos muy pobres, en vez de vivir como príncipes y las hermanas como princesas, hijas del rey. Entonces el libro de Éfeso, o la carta a Éfeso, fue escrita para mostrarnos lo ricos que somos y para recordarnos de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Cuál es el problema? Póngame mucha atención, por favor, iglesia. El problema es que aunque somos muy ricos en Cristo, no sabemos cuáles son las bendiciones. Nos está pasando la del millonario minero, hermano, que vivió su vida, toda su vida como pobre, siendo el hombre más millonario hasta el día de ahora. Yo a veces, hermanos, veo la vida espiritual de nosotros y yo me pregunto, hermanos, ¿será que nosotros sabemos cuán ricos somos? ¿Será que nosotros conocemos cuántas bendiciones tenemos en Cristo? ¿Será que el creyente hoy en día entiende cuán beneficiado es a través de la obra de Cristo? Dios nos ha bendecido, dice la palabra de Dios en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con, ¿qué dice? Con una parte, con terceras partes. No, dice, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y si usted mira la carta desde el capítulo 1, versículo 3 al 14, Pablo va a mostrarle a los creyentes varias de las bendiciones que tenemos como creyentes, porque no son esas las únicas, hay más. Y estos 14 versículos, hermanos, son una oración griega. Y los griegos, cuando oraban a Dios, no eran como nosotros, que oramos, hermanos, 3 segundos. Los griegos, cuando oraban a Dios, hacían oraciones largas. Pablo hizo una oración del versículo 3 hasta el versículo 14, una oración larga. Y en esa oración, Pablo recordó a los creyentes todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Bueno, o una parte de las bendiciones que tenemos en Cristo. Al dar una rápida mirada a los 3 versículos, primero de Éfeso, vemos algunas de las bendiciones y riquezas que tenemos en Cristo. Y vamos, hermanos, a ver cuáles son algunas de esas bendiciones y riquezas. Vamos a analizar cuáles son algunas bendiciones que los creyentes tenemos en Cristo. ¿Están conmigo? ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones? Primero, veamos el versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Este es un pasaje de las Escrituras que nos comunica nuestras bendiciones espirituales en Cristo y que hemos aprendido en cuanto a los métodos de estudio de la Biblia, que hay 3 pasos al estudiar las Escrituras. 3 pasos al estudiar la Escritura. ¿Qué debemos hacer cuando vemos la Escritura? Observar, debemos interpretar
y debemos aplicar. Y es lo que vamos a hacer en estos versículos 3 al 14. ¿Qué dice el pasaje? Observemos lo que dice este pasaje que estamos leyendo. Primero, el recurso de las bendiciones es Dios Padre. Estas bendiciones, según el versículo 3, provienen de Dios el Padre y no del hombre. Esto no es lo que ustedes pueden hacer por Dios, sino que es lo que Dios hace para ustedes, lo que Dios ha hecho para nosotros. Estas bendiciones provienen de Dios, y esto es por la gracia de Dios, sin mérito propio. La fuente de estas bendiciones, óigame bien, es Dios mismo a través de Jesucristo. ¿Y cómo es que estas bendiciones llegan a nosotros? ¿Llegan estas bendiciones por medio de la iglesia? ¿Vienen por medio de María? ¿Vienen por medio del pastor? ¿Vienen por medio de un rito? ¿Cuál es el medio? ¿El significado de las bendiciones de Dios? ¿O el medio es nuestro Señor Jesucristo? Él ha sido el medio. El versículo 3 nos dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo en estos pasajes es mencionado por lo menos 5 veces en los primeros 3 versículos. Dios no nos bendice por lo que nosotros somos. Hay gente que dice, mira, es que si vos haces esto, Dios te va a bendecir. No. El medio es Cristo. La fuente es Dios mismo. No merecemos esta bendición. 3. La realidad de las bendiciones de Dios es que Dios dice aquí, nos bendijo. Pregunta, ¿en qué tiempo está este verbo? Es pasado. Y gramaticalmente, este es un verbo que está hablando de una acción completa. Algo que ya fue dado en el pasado para los que habían de creer en Cristo. No hay que estar, hermanos, reclamando las bendiciones como muchos creyentes en la iglesia les enseñan por falta de estudio bíblico. Les dicen a los creyentes, reclame su bendición, reclame, declárelo. Hermanos, y ahí están los creyentes con Nancy Avancio, ¿verdad? Arrebatando, hermanos, las bendiciones, hermanos. ¿Sabe qué? Dios ya te bendijo. El asunto es que usted no conoce las bendiciones y no valora las bendiciones de Dios. Pero Él ya lo bendijo. ¿Está escuchando, hermano, lo que estamos hablando? ¿Quiénes son los recipientes de estas bendiciones? Los recipientes de estas bendiciones son los creyentes. Cuando Pablo escribe en el versículo 3, Pablo dice que nos bendijo. Pregunta, ¿se echaba Pablo en cuenta en esta plática? Sí. ¿Y qué era Pablo? Un creyente. Estas bendiciones son para los que han puesto su fe en Cristo. Los santos, los que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Pregunta, ¿estas bendiciones son para todos los creyentes o para los más espirituales solamente? Nuestra condición, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, por medio de la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, hermanos, cuando no tenemos nada, ¿cómo está nuestro estado de ánimo, hermano? ¿Va? Ahí estamos todos tristones. Pero cuando le llegan a usted los biullos, ¿cómo se siente? Ah, usted con fuerza, vamos aquí, vamos allá, compremos, ¿verdad que sí? Pues mire,
Cuando los creyentes no saben las bendiciones, se sienten como que están en bancarrota espiritual. Ahí todo, ¿me? No, tal vez. Ahí vamos a ver. Pero cuando los creyentes se dan cuenta de estas bendiciones, conocen estas bendiciones, creen en estas bendiciones, pueden disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oiga lo que estoy enfatizando. La extensión de toda bendición de Dios es toda. Dice que Él nos bendijo con toda bendición, no un poco. ¿Y qué significa toda, hermano? Toda. ¿Qué tipo de bendiciones son las que tenemos? La gente le gusta usar Efesios 1:3 para enseñar el evangelio de la prosperidad, para decirle a la gente, no, si la Biblia dijo que nos bendijo con toda bendición. Y por eso le dicen a la gente, mire, reclame los billetes. Usted es hijo del rey, y si es hijo del rey va a demostrar que usted es hijo del rey si es adinerado, le dicen a uno. Mire qué tremendo. A ver, y Pablo cuando aguantaba hambre significaba que no era hijo del rey. Y Jesús, que vivió una vida como carpintero, significaba que no era hijo del rey. Y Pedro, que tenía que hacer el trabajo más difícil de la época, pescador, significaba que no era hijo del rey. Y Silas y Pablo, que pasaban bastante tiempo encarcelados, aguantando necesidades, significaba que no eran hijos del rey. Y los creyentes de África, que están aguantando hambre y muriendo de hambre, significa que no son hijos del rey. Por eso vuelvo y digo, hermano, estamos viviendo una ignorancia bárbara. Y los creyentes tragándose toda clase de mentiras del diablo. Las bendiciones que tenemos en Cristo, Dios no te ha bendecido con bendiciones económicas, aunque Dios puede bendecirte económicamente, pero no te ha garantizado bendiciones económicas, te ha garantizado las bendiciones espirituales. No te ha bendecido físicamente siempre. Dios no te ha prometido que dentro de esas bendiciones está la bendición de tener una salud buena siempre, hermano. Este cuerpo, dígale que está a la par, estamos muriendo. Estamos muriendo, hermano. Este cuerpo, hermano, se está deteriorando. Querramos, hermano, reconocerlo o no, estamos muriendo. Este cuerpo está envejeciendo, este cuerpo se está deteriorando. Vamos a enfermarnos en algún momento, nos enfermamos. Y ahí es donde salen los falsos maestros y le dicen a uno, es que tú no has entendido que Dios te bendijo con salud. No, hermano, muchas veces nos enfermamos. La esfera de las bendiciones de Dios dice que está en el versículo 3 en lugares que celestiales. Mis amados hermanos, cuando usted fue salvo por medio de la fe en Cristo, Dios lo hizo ciudadano ¿de dónde? ¿De Estados Unidos? ¿Ah? No. ¿De dónde lo hizo ciudadano? Del cielo. Y ahora, en el cielo, usted tiene una herencia segura. Y mientras esté en la tierra, usted es un peregrino. Basado en esta verdad bíblica, nosotros deberíamos vivir a la luz de nuestra eternidad y no de nuestro peregrinaje nada más. Hermanos, ¿usted está viviendo la vida con las bendiciones eternas? ¿A la luz de las bendiciones eternas que tiene en Cristo? ¿O está viviendo su vida de manera terrenal? ¿Está enfocado en las cosas que perecen o en las cosas que no perecen, que son eternas y que pertenecen al cielo y que tienen que ver con la vida y la piedad que Cristo quiere que vivamos en esta tierra? La ubicación de las bendiciones de Dios, dice este versículo, en Cristo. Y esta frase es bien importante, porque todo creyente debe de saber
cuál es su posición en Cristo. Nuestra posición ya no es en Adán. Nuestra posición es en Cristo Jesús. Y esto habla de nuestra identidad. A usted humanamente lo identifican con alguien, o con un pueblo, o con una nación. Cuando miran a la hermana Rosa, ¿con qué nación la identifican a usted? ¿Con estadounidense, salvadoreño, guatemalteco, o con qué? Hondureño. Ella dice, yo soy hondureña. Ella se identifica con Honduras. Ustedes dicen, yo me identifico con los de El Salvador. Pregunta, iglesia, ustedes como creyentes, ¿cómo ustedes se identifican? ¿Con quién se identifican? ¿Con lo que eran antes en Adán o lo que son ahora en Cristo? ¿Cómo están viviendo ustedes su vida? ¿Como hijos de Cristo o como hijos de Adán? ¿Saben ustedes cuál es su posición en Cristo? La razón, oiga, pónganme mucha atención. La razón por la cual muchos creyentes no están viviendo una vida exitosa espiritualmente es porque no saben su identidad en Cristo. Es que no saben, hermanos, quiénes son en Cristo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo le pregunto al hermano Guillermo, ¿usted se considera casado o soltero? ¿Qué me diría usted? Casado. ¿Y cuándo se consideró casado? ¿Desde qué momento? Desde el día que firmó el acta, ¿verdad? ¿Y eso fue en qué fecha? Agosto del 2008. ¿El día? El 20. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana el hermano estaba firmando y dijo, soy casado. Pero después imagínense, hermano, que la hermana esposa le dice, mira, hijo, tú estás viviendo como que fuera soltero todavía. Hay un tiempo en el matrimonio, cuando inicia un matrimonio, hermano, que viven sus vidas como que fueran solteros. Pero llega un momento donde tienen que confrontarse sus caracteres, hermano, y entender que son casados, que la realidad es que son casados, pero se consideran viviendo como solteros. Toda nuestra vida hemos vivido como hijos de Adán. Por eso Pablo en la Biblia dice que nos consideremos muertos. Que nos consideremos, hermanos, como hijos de Dios, muertos al pecado, porque ahora nuestra identidad es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Te estás considerando día a día tú con tu nueva identidad? ¿Cómo estás viviendo tu vida en Cristo? Esto suena, hermano, suena esto como que usted necesitara algo más. No, ¿verdad? Usted ha sido bendecido, según la Biblia, con toda bendición espiritual. Ahora, en Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 4, vemos un desglose de nuestras 3 al 14, perdón, vemos un desglose de todas estas bendiciones que por el tiempo no vamos a ver una a una. Pero cuando usted estudie con nosotros en el instituto y veamos la carta de Éfeso, ahí va a estudiar usted una a una cada una de estas bendiciones. Dice en Efesios 3 al 4, la primera bendición es que hemos sido escogidos en Cristo para ser bendecidos. La segunda bendición está en el versículo 4, parte D, al 6, donde nos dice que hemos sido predestinados en Cristo para ser adoptados. A la gente le cuesta entender este versículo que habla de que hemos sido adoptados en Cristo. Porque para entender este versículo hay que entender la cultura greco-romana. El imperio que estaba dominando, hermano, en ese momento eran los romanos. Y los griegos, los greco-romanos, hermanos, los hombres greco-romanos eran hombres muy promiscuos. ¿Sabe qué significa eso? Que tenían hijos regados por todos lados.
ellos tenían más de 20 hijos si es posible, pero aunque de sangre eran muchos hijos, no todos los hijos llegaban a disfrutar las bendiciones de la herencia del padre. Solo los hijos que ellos llamaban hermanos para ser bendecidos. Y ese llamamiento consistía en que por 12 años ellos, uno de esos 20 hijos o dos de esos 20 hijos, iban a estar bajo la enseñanza de un esclavo. El esclavo iba a ser prácticamente el que mandara a ese hijo. Y ese hijo, durante 12 años, era considerado un esclavo más de la casa. Ese hijo no puede decir, pero yo soy hijo de papi, yo no voy a hacer esto. Porque era considerado como un esclavo. Y si no obedecía, lo trataban como un esclavo, que le cortaban los dedos o lo latigaban. O, en el peor de los casos, podían, hermanos, perder la herencia. ¿Escucharon? Cuando este hijo estuvo por 12 años bajo el yugo del esclavo, a los 12 años lo llevaban al juzgado. Y en el juzgado, óigame bien, el padre lo adoptaba. Y la adopción significaba que el padre lo reconocía legalmente y ahora ese hijo dejaba de ser esclavo y ahora él podía disfrutar las bendiciones de su padre. Gálatas, Pablo les enseña a los creyentes que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley era como nuestro ayo, como nuestro maestro, como aquel esclavo que nos dominaba y nos estaba enseñando por 12 años. Pero una vez venido Cristo, Cristo nos redimió de la ley y nos hizo aceptos en el amado. Nos dio la adopción y la adopción significaba que tú tenías derecho a las bendiciones del Padre. ¿Aprendiste? Efesios 1, 7 y 8. Otra bendición es que hemos sido redimidos en Cristo, no por obrar, sino por la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Gracia significa free. Significa gratis. Por eso Pablo a la iglesia de Galacia les dice: tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, vayáis a acabar por la carne. Porque aunque ellos por 4 años habían sido enseñados por el apóstol Pablo, y ellos habían visto con las Escrituras, y Cristo les había sido presentado claramente el Evangelio, ellos, después de entender que por la gracia de Dios somos salvos, ellos querían continuar como necios, pensando que por obrar la ley iban a ser salvos o circuncidados. Preguntas, hermanos, ¿usted cuántos necios o necias hay ahora en día que siguen creyendo que por obrar van a ser salvos? Y Pablo les recuerda que somos redimidos no por la obra, sino por la gracia suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra bendición que tenemos es que tenemos una instrucción en el ministerio de Cristo. ¿Cuántos saben que somos instruidos en el ministerio de Cristo? Solo la hermana Graciela. Dice que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia. Dios nos ha dado, óigame bien, hermano, la inteligencia para poder adquirir sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado una bendición preciosa, la cual es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabiduría no de este mundo, sino sabiduría de lo alto. Sabiduría que hoy en día la gente más letreada y más estudiada universitariamente, muchos de ellos no pueden comprender. ¿Cuántos dicen amén? La otra bendición está en el versículo 11 y 12, que fuimos predestinados para heredar por medio del Espíritu, ¿qué? Santo. Por medio del Espíritu Santo.
Y esto es importante porque el versículo 12 nos dice cuál es la razón de esta heredad que vamos a obtener por medio del Espíritu Santo. El versículo 12 dice que para que seamos alabanza ¿de quién? De su gloria. Todas estas heredades que vamos a recibir o que tenemos ya en la gracia de Cristo va a ser para que los creyentes le den gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También la otra bendición está en el versículo 13 y 14, donde le dice que somos salvos por fe y somos sellados por el Espíritu Santo. El versículo 13 dice que una vez que escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y una vez que hemos creído esa palabra que hemos escuchado, el resultado va a ser que vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Pregunto, su espíritu puede ser que ya haya sido redimido, su alma también, pero ¿qué parte de usted todavía está esperando redención? ¿Quién sabe? El cuerpo. Y dice que el Espíritu Santo ha sido como un sello para darle garantía al creyente de que un día usted va a ser glorificado. ¿Y qué significa eso? Seguridad eterna. Es un sello que el Espíritu Santo está ahí como sello, como garantía. Y cuando Dios da garantías, pregunto, ¿son suficientes las garantías de Dios? Entonces, hermanos, necesitamos aprender sabiduría. Efesios 1, 13 al 18 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Entonces, ¿cómo eran esta iglesia de Éfeso? Era una iglesia que creía en el Señor Jesús, una iglesia que dependía de estas promesas, pero también era una iglesia de amor, una iglesia de amor para con los santos. ¿Y qué decía Pablo? Hacía una oración para esta iglesia. No cesaba de dar gracias. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes daba Pablo gracias? Por la iglesia, por los creyentes. Pregunto, hermano, ¿sabe usted que otra de las bendiciones más maravillosas de Dios es su iglesia? ¿Sabía usted? Usted, hermano, da gracias a Dios por esta iglesia. Mira esta iglesia como una bendición de Dios para usted. ¿Está usted valorando esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo también? Pablo no cesaba de dar gracias. Y póngame mucha atención, hermano. Y se recordaba de ellos siempre en las oraciones. Una de las cosas, hermanos, cómo usted puede ser de gran bendición esta iglesia, es orando por esta iglesia también, hermano. Orando por esta obra, hermano. ¿Y qué debería de orar usted por esta obra? ¿Que el Señor se lo lleve pronto? ¿Que le quite el hermano o la hermana de enfrente de usted? No, mire, pida a Dios por esta razón. Dé gracias a Dios por esta iglesia para esta razón. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría. Porque lo menos que quieren los creyentes hoy en día es la sabiduría de lo alto. ¿Aló? Hermano, ¿cuántas oportunidades de enseñanza hay en esta iglesia, hermano? ¿Cuántas oportunidades para crecer? No sé si estoy realmente yo aquí solo o están conmigo, hermano. Pero ¿cuántas oportunidades esta iglesia Dios le ha permitido tener para el beneficio de ustedes? Tenemos estudios los viernes, estudios en los hogares, instituto 2 días,
enseñanzas online disponibles, materiales escritos, hermanos, más de 2 o 3 talleres en el año intensivos para ustedes, hermanos, y todas las enseñanzas de los domingos que el pastor está dando aquí para el beneficio de esta iglesia. Y los creyentes deberían de ver esto como una bendición de Dios. Y Pablo oraba para que los creyentes tuvieran sabiduría y tuvieran revelación, pero en el conocimiento de Él. Porque los creyentes hoy en día leen la Biblia y no la entienden, la malinterpretan, hermanos, machacan la verdad, ocultan la verdad. Y qué importante es orar para que en nuestra iglesia, hermanos, exista la oportunidad de recibir sana doctrina. Quizás usted no esté valorando lo que esta iglesia está haciendo hoy en día. Quizás usted no está valorando los beneficios bíblicos, espirituales que esta iglesia tiene para usted en este momento. Pero es nuestra oración en lo personal, es mi oración a Dios, porque cada uno de nosotros seamos, como dice el versículo 18, ¿qué dice aquí el versículo 18? Alumbrados los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, porque muchos creyentes, como no saben por la palabra cuáles son las bendiciones que Dios les ha dado, viven como mendigos espiritualmente y sin esperanza. Para que sepamos cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. El apóstol Pedro dijo que tenemos preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. Hermano, las bendiciones de la palabra de Dios que usted tiene aquí, hay otra gente que las anhela, hermano. Y esta iglesia de Éfeso tuvo buenos maestros. Tuvo al apóstol Pablo. Tuvo también un hombre muy bueno como maestro, Apolos. Tuvo a Priscila. Tuvieron a Aquila. Esta iglesia estaba llena del conocimiento de Dios. Llena del conocimiento de Dios. A la luz de esto, entonces, ¿cómo usted debería responder si usted sabe que tiene estas bendiciones espirituales? Primero, orando al Señor para llegar a entender más acerca de las riquezas de Cristo. Posiblemente usted me diga, pastor, mire, yo sé poco de la Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Ore a Dios. ¿Y sabe para qué debe orar a Dios? Para que Dios me use a mí, use a los maestros, use la iglesia y le dé la motivación a usted para crecer en el conocimiento de Dios. Usted no se imagina, mis amados hermanos, y voy a abrir mi corazón esta tarde, cómo yo me gozo cuando estoy estudiando las enseñanzas que les voy a traer a usted. Y en mi mente, una de las cosas que yo oro al Señor es la oportunidad de que los creyentes vengan para recibir ese conocimiento, esa sabiduría. Mis amados hermanos, pero con qué facilidad los creyentes hoy en día no quieren congregarse, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Con qué facilidad los creyentes, hermanos, empezaron con esta iglesia, hermanos. No se perdían los mensajes de Apolos. Recibían todo el conocimiento de Dios que Dios les proveía, porque era parte de las bendiciones de Dios. La palabra de Dios es una bendición de Dios para usted. Y cuando usted, hermano, no viene, no se interesa por aprender la palabra, usted le está diciendo, no me importa esa bendición. No la quiero. Usted está, hermanos, desconociendo cuán rico usted es en Cristo. Tenemos varios recursos. Esta iglesia tenía fe, pero también tenía amor. Tenemos una iglesia local. Hermanos, valore esta iglesia.
Iglesias que en otros lugares anhelarían tener. Valore esta congregación. Si usted como creyente no mira esta iglesia con el amor de Cristo, hermano, usted no va a disfrutar de esta bendición. Esta iglesia es una bendición, hermano. Y usted tiene que verla de esa manera. Cuando dicen amén. Valore. No viva su vida, hermano, sin esperanza. Valore esta bendición que Dios le ha dado. Todas las bendiciones espirituales que hemos hablado, la sabiduría divina, mira otros recursos, la oración, el poder de Dios a través de sus promesas, preceptos. Hermano, también la seguridad eterna. ¿Cuántos están seguros en Cristo aquí? Qué bendición más maravillosa, ¿verdad? Que estamos seguros en Cristo. El evangelio, hermano, que predicamos. ¿Sabe usted cuántas iglesias están predicando falsos evangelios? La disciplina. Valore la disciplina de Dios. Cuando Dios lo disciplina, valórelo. Porque Hebreos les dice a los oyentes, les dice que nosotros no valoramos la exhortación que como a hijos se nos dirige el Padre. Dice que decaemos con la disciplina que Dios nos dio, porque a veces vemos la disciplina como no motivo de gozo. Pero el resultado es para el beneficio espiritual suyo. Muchas veces, hermanos, ¿cómo Dios nos disciplina? A través de la palabra. ¿Y cómo recibimos esa disciplina? No con gozo. Valore, hermano, la palabra que también lo disciplina. Y valore la capacidad que tiene en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, debería responder usted orando al Señor para entender más de estas riquezas, de estas bendiciones que tenemos en Cristo. Debería alabar a Dios por su gracia. ¿Qué dijo Pablo en el versículo 3? ¡Bendito! Solo me acuerdo de aquel canto, hermano Jairo. Bendito sea Dios en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Bendito seas tú. Amén. De bendiciones. Alabe a Dios por su gracia. Usted tiene un motivo para venir a este lugar a alabar a Dios. Y yo no creo que alabar a Dios sea esto, mire. ¿Qué decía Pablo? Bendecía. Alababa a Dios, hermano. Al Dios y Padre. ¿Y por qué? Tenía un motivo. Dios le había dado toda la pena que él podía. Una de las razones por las cuales los creyentes no alaban a Dios, ¿saben cuál es? Por su poco entendimiento de las Escrituras. No tienen un motivo, hermano. Yo entoné un canto, hermano, el día domingo pasado, que habla de que si la creación alaba a Dios, pues yo también, hermano. Yo también alabo a Dios. Si las montañas alaban a Dios, pues yo también voy a alabar a Dios, hermano. Si los pájaros alaban a Dios, pues yo también voy a alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él me mostró su gracia. Él me ha dado su gracia sin merecerlo. Tengo un motivo para estar aquí día a día alabando su nombre. ¿Ha perdido usted ese motivo o no conoce ese motivo? Versículo 6 de Efesios 1 dice: para alabanza de su gloria. ¿Quién es el que merece toda la gloria? Dios. 12, nuevamente Pablo dice: para alabanza de su gloria.
Y Pablo quería que esta iglesia conociera esas bendiciones para que alabara a Dios. La razón por la cual muchos creyentes no están alabando a Dios es por su ignorancia de las Escrituras, hermanos. No entienden esas verdades, hermanos. 14 nuevamente. Para alabanza de su gloria. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Sabe por qué Dios lo salvó? Por la gracia. Para que Dios fuera el único glorificado, hermano, y no el hombre. Pero una de las bendiciones más grandes que tenemos está en los versículos 22 y 23, y es la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿Y quién es la cabeza de esta iglesia? De este cuerpo. Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Una iglesia que es el cuerpo de Cristo y que puede gozar de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso la iglesia, hermano, es una de las bendiciones más preciadas que tenemos de parte del Señor. Por eso Pablo oraba por la iglesia. Por eso Pablo enseñaba la palabra a la iglesia. Porque la iglesia es una bendición de parte de Dios, hermano. ¿Qué le dice Dios a usted y a mí acerca de su iglesia? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En pocas palabras, cada matrimonio refleja a Cristo y su novia, la iglesia. Y no vemos en las Escrituras en ninguna parte que su novia, la iglesia, le dice a su cabeza qué debe de hacer. Biológicamente, funcionalmente y autoritativamente es la cabeza quien da la orden al cuerpo. ¿Sí o no, hermano? Pero pareciera ser, hermano, que nosotros como iglesia, en vez de someternos a Dios para su gloria, en vez de nosotros seguir las directrices de Dios, queremos seguir nuestra propia voluntad. Y cuando usted como iglesia está viviendo sin sometimiento a Dios, usted está dando un mal reflejo de Cristo y de su cuerpo. Por eso, hermano, necesitamos conocer la Escritura, hermano. Porque la Escritura nos va a guiar, hermano. El Espíritu Santo va a usar la palabra para guiarnos a toda verdad. Y al final, cuando nosotros, hermanos, creemos estas bendiciones de Dios y vivimos en estas bendiciones de Dios, Dios va a ser glorificado. Y uno de los resultados es que vamos a tener una iglesia que se sujeta a Dios. Pastor, ¿pero cómo termina esto? Le voy a decir cómo termina. Vámonos a la Biblia. Y quiero que usted vea cómo termina esto. Porque usted puede decir, pastor, qué hermoso mensaje lo que le dio esta iglesia. Versículo 15 del capítulo 1 nuevamente. ¿Cómo era esta iglesia? Hermanos, pongan mucha atención. ¿Cómo era esta iglesia? ¿Había Pablo oído de qué había oído Pablo de esta iglesia? De la fe. Es que esta iglesia había empezado ¿cómo? Con una dependencia total ¿en quién? En Dios. Conocía doctrina,
fe. También de vuestro amor. Esta iglesia amaba a Dios, hermanos, y lo demostraba, porque amaba a los santos. Cuando tú amas a Dios, amas a los santos. Versículo siguiente. Y por eso Pablo no cesaba de dar gracias y hacía memoria de ellos siempre en las oraciones. Pero ahora les pregunto, ¿se acuerdan ustedes Apocalipsis 2:5? ¿A quién le escribe Dios en esta ocasión? ¿A qué iglesia? Esta iglesia era una iglesia de fe, una iglesia sometida, una iglesia de amor a la obra de Dios, una iglesia llena de sabiduría. Pero Apocalipsis 2:5 le escribe al pastor de esta iglesia y le dice lo siguiente de esta iglesia. ¿Qué le dice? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieres, ¿qué? Arrepentido. Arrepentido. ¿Y qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Versículo 4. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto dolió mi corazón. Porque ¿cómo es posible que una iglesia que en su inicio le daba la gloria a Dios en todo, conocía tanto, sabiendo todas estas bendiciones, pero aquí habían perdido su primer amor? Habían perdido su primer amor. Déjenme mostrarles esto de esta manera. Usted sabe que la palabra de Dios es para aplicarla, ¿sí o no? Y aunque no fue directamente escrita a nosotros esta carta, pero podemos hacer aplicaciones personales. ¿Cuántos creen que podemos hacer aplicaciones personales? Cuando yo estaba queriendo conquistar a mi esposa, yo estaba dispuesto a hacer todo por ella. ¿Escucharon? No me importaba cuál sacrificio fuera. Yo quería agradar a mi esposa, pero en aquel entonces mi novia, mi futura esposa. Recuerdo, y ella no me deja mentir, que me iba a San Miguel y en ese entonces yo no tenía una economía fuerte, ni nunca la he tenido. Pero me iba a San Miguel, mis amados hermanos, y iba a la librería y agarraba las credenciales de tarjetas de amor, las más hermosas, pero al mismo tiempo eran las más caras. En el ropero que tengo en El Salvador, hermanos, ahí, no sé si todavía está, pero yo dejé, si ustedes se recuerdan bien, que cuando vendían pupusas allá, el curtido lo ponían en unos botes de vidrio, ¿se acuerdan? Yo dejé 5 botes de vidrio de curtido llenos de todas las tarjetas que yo gasté para hablarle. Y cada tarjeta, $5 valía, hermano. Carísimo. Pero yo estaba dispuesto, hermano. Yo compraba tarjetitas, yo compraba credenciales con dedicatorias de amor,
Yo ahorraba mi dinerito, me iba a los restaurantes con ella, le invitaba, le compraba presentes, le compraba rosas, le compraba flores, le compraba cadenitas, le compraba, hermano, de todo. Detallista, le abría la puerta del carro, le ayudaba a sentarse, la esperaba siempre a la par mía. ¿Aló? Le regalaba una flor y le decía, ¿en cuál mano está? Y siempre elegía la que no estaba con la flor. Pero después le enseñaba la flor y le decía, ¿ves la belleza de esta flor? Esta flor no es ni la primera parte de tu belleza. ¡Qué detallista! ¡Cuánto amor! Pero cuando uno, hermano, se descuida en la vida, uno pierde esos detalles. Sigue siendo el esposo, sigue siendo la esposa, pero uno deja su primer amor. Esta iglesia no había dejado de ser hija de Dios, pero habían dejado de tener la motivación correcta para servir a Dios. ¿Quieren que se lo demuestre? Miren, miren qué es lo que dice el versículo 2. Esta iglesia, en el versículo 2, dice, de Apocalipsis 2, miren lo que dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. ¿Verdad que trabajaban bastante, hermano? Que no puedes soportar los malos. Y que han probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Y con qué probaban a los que decían ser apóstoles? ¿Con qué creen ustedes que probaban a los que decían ser apóstoles? ¿Saben con qué los probaban? Con la palabra. Esta gente sabía usar la palabra. Y no lo son. Y los has hallado como mentirosos. Pero ¿sabe qué le dice en el versículo 3? Versículo 3, hermano. Y ha sufrido. Esta iglesia había sufrido desde su inicio. Hermanos, están conmigo. Esta iglesia había sufrido. Hermanos, si yo le cuento a usted lo que hemos sufrido como iglesia. Esta iglesia ha trabajado por 9 años también. Ha sufrido. Esta iglesia había sufrido. Han tenido paciencia, les dice. Han trabajado arduamente. ¿Y cómo lo hacían? Por amor. Pero ¿sabe qué? ¿Qué habían dejado? Ese amor. Sí, aquí está. Ha sufrido, pero aquí está bien. Aquí está la evidencia. 15 años. 15 años tiene esta tarjeta. Pero hemos dejado nuestro primer amor. No queremos congregarnos. No queremos servir a Dios. No queremos crecer en el conocimiento de Dios. Antes estábamos dispuestos a hacer lo que tuviera que hacer por amor a Dios, hermano. Por eso tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y sabes qué le dice Dios a esta iglesia? Versículo 5. ¿Sabes qué le dice Dios? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Saben qué deberían de recordar? De dónde Dios los salvó y cómo los ha bendecido, hermano. Cambien su manera de pensar, hermano. Porque a veces uno dice, hermano, ¿por qué son tan duros los creyentes? ¿Por qué no entienden? Es como que ellos piensan que uno está queriendo dañarlo. Los creyentes no entienden. Haz las primeras obras, lo que hacías al inicio. Recuerda todo cómo te esforzabas antes para servir a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo haces, voy a quitar el candelero de tu lugar. ¿Sabe qué significa esto? Iban a dejar de existir como iglesia. Y eso se lo digo a ustedes también, hermanos, en Cristo. Si no volvemos a nuestro primer amor, aunque esta iglesia es de mucha bendición, podría dejar de existir en este lugar.
Y no por culpa de Dios. Y no por culpa de los siervos que ministran, sino por la falta de amor de los creyentes a las bendiciones y a la gracia de Dios. Dejarían de ser luz como un candelero en esa ciudad. Dejarían de estar alumbrando con la luz del Evangelio. Dejarían de estar existiendo como iglesia. Yo voy a seguir predicando, hermano. Yo voy a seguir enseñando. Pero yo no puedo producir las cosas que solo Dios puede producir en usted si se lo permite. Yo no puedo a usted cambiarlo. Dios sí puede cambiarlo. Yo oro para que usted tenga entendimiento, tenga conocimiento, valore la gracia, responda a la gracia, glorifique a Dios con su vida. Oro a Dios por eso, hermano. Es triste pensar, pero le voy a decir algo. Solamente 30 años habían pasado. ¿Cuántos años habían pasado de esta iglesia? 30 años. Nada más 30 años habían pasado. Desde que Pablo la fundó hasta que Apocalipsis les dice que iban a dejar de ser iglesia. 30 años. Quiero hacerles una pregunta, hermano. ¿Dónde está esa iglesia hoy en día? ¿Saben dónde está? No existe. Entonces yo les voy a decir algo, hermano. Nosotros somos la iglesia. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar, hermano, el daño lo estamos haciendo nosotros mismos. Y no estamos glorificando a Dios, hermano. Yo amo esta obra. La amo, no se imagina cuánto, hermano. La amo. Como la iglesia de Corinto, no he entregado solo el Evangelio. Les he entregado mi vida. Yo quisiera que esta iglesia también entregara su vida. Yo quisiera que esta iglesia no solo entregue su palabra, sino que entregue realmente su vida, hermano. Por amor a Dios. Por amor a Dios uno ama la obra. Uno respalda la obra. Uno ayuda a la obra. Uno es parte de la obra. Uno sufre por la obra. Uno no ignora la obra. Uno no daña la obra. Uno ama la obra. Uno ama la obra, hermano. Qué hermosa carta que Pablo nos dejó a esta iglesia. La Biblia dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, hermano. Para que seamos sabios, seamos entendidos. Para que no lleguemos a las mismas condiciones que ellos tuvieron. Sí somos salvos. Pero puede ser que nuestra vida no esté dando gloria a Dios, hermano. Pero que hay tiempo. ¿Cuántos creen que hay tiempo? Hay oportunidad, hermanos, de unirnos. Hay oportunidad de hacer las cosas con amor para Dios. Dejar de ver el ministerio como una carga. Dejar de ver esta obra, hermanos, el trabajo en esta obra como un sacrificio que no estáis dispuestos a hacer. Usted puede, por amor a Dios, y yo también, servir a Dios para amor de su nombre, para gloria de Él. Pongámonos de pie. Señor Jesús, nos has abierto, Señor, tu palabra a nuestros corazones.